Y por supuesto, Jorge Escobar Mendieta también desde la hermosa provincia de Manabí. Empiezo contigo, Jorge, saludando también al invitado de hoy, Henry Cucalón. Jorge. ¿Qué tal, Edison? Un fuerte abrazo para ti también. Saludamos a Henry Cucalón, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, y de inmediato vamos a la materia. Un gusto tenerlo acá, Henry. Una lectura inicial cuando se han dado estas iniciativas desde el Ejecutivo. Sucede que nada le calza a esta asamblea. Y digo nada le calza porque en el caso de la reforma tributaria tampoco hubo una acogida, a pesar de que el PSC tuvo una postura distinta a la de la ley de atracción de inversiones. Lo digo en el plano general, cuando llega una iniciativa del Ejecutivo que busca la generación de empleo, mover la economía, más aún en esta época tan convaleciente debido a la pandemia, hay una especie de bloqueo en el Parlamento. Y sinceramente, tengo la impresión, no sé si usted coincida conmigo, de que como hay un proceso electoral en ciernes, y hablo de los gobiernos autónomos descentralizados, más la inestabilidad, la bronca desde el legislativo con el ejecutivo, parecería que no se está votando en función de lo que necesita el país, sino de lo que necesita cada agrupación política para capitalizarse de cara a un proceso electoral. Henry. Muy buenos días, Jorge. Un enorme gusto de compartir. Un saludo afectuoso a todos los oyentes de Huancavilca. El país necesita generar inversiones para que pueda existir empleo. Ese es un requerimiento nacional, ese es un grito de la ciudadanía, ese es un objetivo. Y para eso existen oportunidades, instrumentos. Esta ley era una vía para hacerlo. Lo que debe hacer un parlamentario, si no está de acuerdo, es modificarla, reformarla, mejorarla, construir una mejor herramienta jurídica, porque esa es parte del debate. Pero es obvio que lo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, no solamente ayer, Jorge, no es el ánimo de modificar, sino de negar por negar. ¿Por qué? Porque intentan consecutivamente darle una derrota al gobierno, pero en la práctica lo que están haciendo es perjudicando al país, derrotando y negando, conspirando una oportunidad a favor del futuro del Ecuador. Esa es la miopía política que ha conllevado esta insensata pugna de poderes, tema que no le interesa a los ciudadanos. No digo que no haya confrontación ideológica, que es sana, de propuestas, de mejorar el articulado, de no pasarle absolutamente todo como lo ha puesto el Ejecutivo, mejorarla, pero aprobar algo, aprobar un texto y obviamente estar sujeto a los respectivos vetos, porque eso es estar en democracia, eso es propio de un régimen republicano. Pero tú has citado lo que sucedió el año pasado, cuando el presidente envió el tema de la reforma económica urgente. Si no estaban de acuerdo con los impuestos, cosa que yo tampoco estoy de acuerdo porque es un golpe artero a la clase media ecuatoriana, camuflado que el tema que solo es el 3% y no es así en la práctica, pues bueno, discute y niega el tema de los impuestos, pero aprueba todo lo demás, porque la ley no solamente era tema de impuestos, e inclusive habían algunas exenciones, algunos estímulos. No, otra vez más, el no por el no. Pero esa pasó por el Ministerio de la Ley porque unos diputados o no supieron meter bien el dedo en la pantalla o yo creo que los negociaron a sus espaldas. Por eso entró por el Ministerio de la Ley y ahora andan resentidos porque a lo mejor creen que no les ha cumplido. Lo de ayer no tiene presentación alguna. Ha sido una bofetada a la esperanza y nuevas oportunidades que se pueden dar para la gente que necesita empleo y yo creo que esto debe ser rechazado. Ahora, sin duda, el tema también pasa por otras circunstancias y se lo planteaba en la primera pregunta, porque parecería que todo proceso electoral altera la agenda legislativa, donde sin duda buscan la capitalización. Eso por un lado. Por otro, en Pachacutic, parecería que sus dirigentes, hablo de Marlon Santi, hablo de la CONAIE, con Leonidas Sisa, están preocupados por otros asuntos. Ya pasaron un primer paquete, una primera lista de 268 que fueron amnistiados producto de las protestas de octubre del 2019.
y están anticipando que presentarán otra lista. Es decir, estamos ante un grupo político o ante grupos políticos, porque UNES también tiene allí beneficiarios, que hoy se preocupan por más amnistías y no importa si hay menos inversiones, a pesar de tener una economía convaleciente. Henry. Lo que debe ser motivos de grandes consensos, como es el tema del empleo y el tema de la inversión tan necesaria, resulta ser lamentablemente el escenario perfecto para que gente privilegie agendas particulares y no la del país. Y tú citas un ejemplo, que a lo mejor es por el proceso electoral en ciernes, que efectivamente en unos pocos meses comienza la convocatoria. Pero esto, Jorge, viene desde antes, porque eso mencionamos la ley del año pasado. Con esta agenda no constructiva, sino destructiva, de pugna permanente y de intereses personales inconfesables, han estado desde el primer día. No solamente ahora que se avecina un proceso electoral, e inclusive no han podido dar argumentos propositivos, sino meras ocurrencias. Y yo les voy a señalar unos ejemplos de una bancada de los que fueron gobierno hace algunos años. Decían que esta era una ley privatizadora, engañando porque la Constitución expresamente prohíbe la privatización, es decir, la venta de los bienes públicos, la enajenación. Lo que contiene la ley son mejores formas de desarrollar lo que ya se prevé, delegación al sector privado que ya existe, el tema de la concesión que ya existe y que ha funcionado, como por ejemplo el tema del aeropuerto de Guayaquil y de Quito, por citar un ejemplo. Sin embargo, ellos mienten, porque cuando ellos fueron gobierno, ellos sí concesionaron, pues. El puerto de Guayaquil, Libertador Simón Bolívar, está concesionado y fue concesionado en el régimen del presidente Correa. Entonces, ahí no existe la concesión. Hay muchas delegaciones al sector privado, concesiones a lo largo y ancho del país. Podemos estar de acuerdo si presta un buen o mal servicio, pero la figura existe. No había por qué engañar diciendo que era privatización para tratar de asustar al electorado. Eso no es hacer país. Y en el caso de los otros grupos, ahí hay un cóctel perverso entre dogmatismo, estatismo fracasado y profunda ignorancia, porque le han exigido al gobierno y a los otros grupos parlamentarios y al ponente de la ley en la comisión que pongan expresamente articulados que ya la Constitución establece que están obviamente prohibidos, como el tema de que no se pueden vender, que no se puede privatizar, que saquen completamente el libro 1 de la ley que hacía referencia al tema privado. Primero lo desnaturalizaba. Si tú quitabas el título 1, el libro 1, quebrabas toda la ley. Entonces eso demuestra, Jorge, que nunca les interesó construir algo, aportar algo, sino rechazar, negar, me explico, ver hasta dónde se llega. ¿Por qué? Y ahí viene el hilo conductor que lo está señalando. No solamente que les interesa imponer su agenda por sobre la del país, porque hay veces que el presidente gana, la asamblea pierde, esa es parte del devenir democrático, sino que siguen con este tema de las amnistías, que ha sido degenerado. La amnistía, que es la figura del sin recuerdo, como decían los romanos, el perdón y olvido, la extinción de la persecución de un delito o la conmutación, el perdón de la pena, si es que estuvieran sentenciados, y el olvido del hecho. Ya metieron en combo 268, donde estaban desde luchadores sociales, sí, porque sí había, y han metido por la rendija delitos comunes que están expresamente prohibidos por la Constitución, los han disfrazado de delitos políticos contraviniendo las normas por agendas particulares de ellos. ¿En aras de qué, Jorge? La lógica de una amnistía. No solamente borrar el hecho. Se borra el hecho, uno, porque se ha cometido supuestamente, estos son los factores según las ciencias políticas, de una profunda injusticia o de una reparación, de una reconciliación nacional, de un aras de indulgencia mutua para construir y ver hacia el futuro. Usted ha escuchado por parte de las personas que fueron parte al inicio de una protesta que se degeneró en otro tipo de circunstancias en octubre del año 2019, ¿usted ha escuchado alguna palabra de reconciliación, de perdón mutuo, de mirar hacia adelante? ¿Usted ha escuchado alguna de esas cosas? No, han querido poner una agenda donde prima la violencia por encima de la racionalidad y encima quieren seguir en lo mismo a espaldas de importantes sectores del pueblo ecuatoriano. Para concluir, por mi lado, abogado, la alternativa para el presidente es la consulta popular que ha estado por ahí macerándose, aguantándose
y hoy, ante este escenario, sin duda, podría acelerarse? Se lo pregunto porque incluso si hoy, con un proyecto de ley para la atracción de inversiones que buscaba la generación de 2 millones de plazas de trabajo según Guillermo Lazo, no me quiero imaginar lo que sucedería con el proyecto laboral. Entonces, quizás esa sería la alternativa al 104 de la Constitución, abogado. El presidente tiene varias alternativas democráticas y las ha tenido desde el primer día de su mandato. Creo que en muchas, como el tema de la consulta popular, se ha demorado algún tiempo, donde está la reforma política y una reforma de carácter económica, es decir, acudir directamente al pueblo para zanjar estas diferencias, para poder plasmar y cristalizar lo que fue su plan de trabajo, su plan de gobierno, que fue apoyado mayoritariamente por el pueblo en las elecciones. Por algo es el primer mandatario. Obviamente un régimen democrático donde existen contrapesos del legislativo, pero ya vemos que el legislativo no quiere ser un contrapeso del poder. Él lo que quiere es anular totalmente la gestión. ¿Me explico? No le interesa absolutamente nada, sin perjuicio de la composición que tengan sus miembros. Es a todas luces claro que en este momento con esa asamblea no se va a ningún lado, pero las asambleas deben existir, porque eso es propio de un régimen democrático. Entonces, el presidente tiene alternativas de consulta popular, los temas tienen que ser dictaminados por la Corte Constitucional, hay temas que no pueden ir de carácter directo. Le voy a poner un simple ejemplo, el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ese bodrío que no sirve para nada, ese engendro, ese experimento fracasado que en aras de la participación lo que se ha dedicado es al mangoneo político y dicen que no son políticos. Eso solo puede hacerse vía reforma parcial de la Constitución, que pasa por conocimiento, aprobación de la Asamblea y ratificación popular en referéndum. No puede ir directamente, por citarles un ejemplo. Y asimismo, otra variable que existe en la Constitución es la cesación de funciones de la Asamblea con convocatoria de elecciones generales para el resto del periodo, que prácticamente está entero en el caso del presidente de la República, denominado políticamente muerte cruzada. Son escenarios, son vías, lo importante es el para qué. ¿Para qué? Para la ciudadanía, para mejorar, para zanjar este problema que tiene, que no vamos a ningún lado y que el presidente no puede plasmar sus programas. Esto no quiere decir que tenga razón en todo, ojo. Quiero ser también bastante enfático en aquello. El presidente tendrá que sesudamente meditar cuál va a ser la mejor vía y la que más le beneficie a la ciudadanía, al pueblo, a los ecuatorianos, no solamente a su coyuntura personal política. Y se requiere muchísima madurez también para afrontar ese tipo de decisiones. Al final de cuentas, Jorge, es lo que eso se denomina la soledad del poder, que no es estar sin gente, es que puede hablar mucha gente, muchos escenarios, pero quien toma la decisión es un primer mandatario, solo. Gracias, Edison Casañas. Gracias, Jorge. Abogado Henry Cucalón, el señor Guillermo Lazo ayer lo vimos encabritado, ¿no? Indignado justamente por este archivo de ley de inversiones, pero también hizo denuncias de presuntos chantajes de parte de algunos asambleístas y pedidos, por ejemplo, de dinero en efectivo a cambio, hospitales, empresas eléctricas, pero como siempre no dio nombres, a excepción del señor Herbas. Solamente dijo que quien precedía el Partido Izquierda Democrática. Pero esta situación de pataleos, de denuncias, ojalá que no queden en nada, sino que se diga la verdad con nombres y apellidos. Son graves acusaciones hechas también al calor de la indignación que tiene el presidente de todo el manoseo que hubo parlamentario por parte de estos grupos, y principalmente ese partido que usted señala, que se presenta pues muy democrático, etcétera, y no tiene absolutamente nada que ver de lo que fue el ejercicio de un hombre recto, inteligente, como era Rodrigo Borja Ceballos. Yo le puse hace unos minutos el ejemplo. Pedían cosas que ya estaban en la Constitución. Lo que quería es que la ley no se apruebe. Y en el ínterin no me sorprendería que algunas personas, algunos diputados, ojalá que el gobierno los pueda desenmascarar, tienen que haber pedido prebendas y medias. Y en otros políticos ni que hablar, ni grupos partidistas. No tengo la menor duda. Le corresponde a ellos, que tienen las pruebas, ahora sí, encaminarlas. Y que en la práctica esto sigue minando la desconfianza que tiene el pueblo hacia los integrantes de la Asamblea, que ha sido un desgaste más rápido de lo esperado. Señores, no nos engañemos. En todas partes del mundo los congresos y los parlamentos son criticados. En ninguno tienen totalmente buena imagen.
es una actividad que produce un desgaste, por así decirlo. Pero lo que está pasando con este Congreso, fondo y forma, en el fondo sin agenda y en el fondo con una calidad precaria de la representación política, es totalmente indignante e impresentable. Comprendo lo que le pasó al presidente, pero también con responsabilidad, él como primer mandato de la nación, deberá canalizar también esas denuncias por el bien del país y hasta para transparentar la actividad política. Él ayer puso al país en una disyuntiva entre el progreso de aprobar cosas, más allá que podamos tener diferencias que son propios de vivir en una república, no en una dictadura, y que son sanas, tener diferencias es sanos, democracia es sinónimo de disensos también, con personas que se dedican a actividades ilegales. La más suave, la más light, no pagar los impuestos. Deporte nacional de muchos de quienes hacen politiquería en este país. ¿Me explico? Así que puede ser también una oportunidad para transparentar la actividad política en el país. Ojalá, es lo que todos necesitamos, ese baño de moral, de verdad, sobre todo al interior de la Asamblea, que lamentablemente todos los dedos apuntan hacia esta tan criticada Asamblea. Bien dice usted, de fondo y de forma también, pero de alguna manera, ¿cuál es el papel que ahora en esta derrota, podríamos decirlo, legislativa de parte del gobierno del señor presidente Guillermo Lasso? ¿Cuál es la alternativa que le queda con esta propuesta de ley de inversiones? ¿Mejorarla, ahora sí, socializarla, presentarla en algún otro momento mejor consensuada? Mire, con esos parlamentarios no vamos a ningún lado. Eso hay que ser claro. Hay otra vez más, de fondo y de forma. De fondo quieren coartar todo, porque piensan que derrotando al gobierno permanentemente, negándole todo, son victorias para ellos, me explico, cuando lo que no saben es que están conspirando contra el futuro del país. Insisto, debe haber contrapesos, no cierre total de puertas, son dos cosas absolutamente distintas. Eso en cuanto al objetivo. En cuanto a lo personal, individual, no entienden absolutamente nada. Ustedes son periodistas de larga experiencia, pregúntenle también a los comunicadores que hacen cobertura en la capital. Este largo es el peor congreso del retorno a la democracia. Un nivel de ignorancia que aterra, más allá de su posición ideológica de por sí ya bastante peligrosa, porque el dogma y las falacias y el estatismo juega lastimosamente un papel preponderante. Pues la ignorancia es aterradora lo que está pasando ahí. No comprenden nada, no entienden nada, no leen el periódico. ¿Me explico? Entonces, eso va a ser absolutamente complicado. Ahora bien, ¿qué le quedaría al presidente? Aparte del tema de consultas populares, aparte del tema de la muerte cruzada, le quedaría gobernar con las normativas que se tienen. Que hay márgenes para poder hacerlo. Puede haber concesiones en el país, lo que quería dar el presidente un paso más, porque atrayendo inversión, en este caso extranjera, se pueden hacer mucho el tema de las carreteras, o sea, facilitar muchas cosas, porque el Estado no tiene la plata para hacerlo, y es una forma de generar empleo. Pero existe un marco jurídico, va a tener que utilizar todas las potestades presidenciales, todo el marco jurídico vigente, hasta más no poder, para tratar de cumplir esa agenda, ese compromiso con los ciudadanos. Yo más que nadie le digo, he sido un crítico de pensar que todo es a través de las leyes. Y yo que he sido parlamentario 8 años. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Creo que se pueden cambiar. Creo que cosas que se necesitan de aperturar a nivel legislativo. Sería mejor hacerlo eso que no hacer nada. Pero también se requiere muchísima actitud. De grandes consensos también y de madurez. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Con la misma ley de régimen municipal de 1966, con la cual nuestra ciudad de Guayaquil casi fue desaparecida por administraciones funestas, unas de la época de la dictadura militar puestos a dedo y otros de esa familia que lastimosamente hundió a nuestra ciudad. Con esa misma ley, León Febres Cordero y Jaime Nebot la sacaron adelante y la reconstruyeron y la levantaron. Con la misma ley. Para que vean que también se necesita mucha actitud, decisión, convicción, firmeza, objetivo, liderazgo. Explico, o sea que hay un conjunto de cuestiones. Lo importante es hacer un tema, y ustedes juegan un rol preponderante en estos comunicadores, una pedagogía de lo que es la crisis, una pedagogía del porqué de esta innecesaria pugna de poderes, concientizar a la ciudadanía cuál es el nivel de problema, más allá que estén a favor o en contra de Guillermo Lasso, si les cae mal o bien,
se les va a caer bien o mal ciertos diputados. Señores, ¿cuál es la agenda del país? ¿Cuáles son los objetivos nacionales del país? No inconfesables posiciones personalistas, electoreras y politiqueras. Agarrar el toro por los cuernos, pero también estamos casi viviendo una etapa preelectoral. El domingo 5 de febrero, año 2023, Dios mediante, estaremos eligiendo en las seccionales prefectos, alcaldes, etcétera, ¿no? Pero ahora estos señores asambleístas que representan a ciertos partidos políticos y movimientos nos están pegando un tiro en el pie porque la gente de alguna manera sí recuerda y en el momento de votar el ciudadano es bastante concienzudo, maduro. ¿Qué pasará? Ellos han de tratar de apelar a que últimamente el electorado, el ciudadano, hace también una diferenciación de lo que son las elecciones generales y las seccionales. Las generales, que son presidenciales y parlamentarias, son más vinculadas a lo que la gente denomina política, leyes, problemas, entelequias, economía, etcétera. Y las seccionales van más dirigidas a un tema de servicio directo, ¿no? La obra directa, el pavimento, la acera, el bordillo, el parque, la recolección de basura. Y es verdad, ese es otro tipo de problemas cotidianos que viven los ciudadanos. Y muchas veces, inclusive las estrategias electorales hacen que eso tenga una diferenciación, que se bifurque. Pero hay que tener claro, más allá de los procesos electorales, el país es uno solo. Los intereses de la gente son uno solo. La inseguridad nos aterroriza a todos, no importa si son cantones distintos. La falta de empleo preocupa a todos. Entonces, a lo que yo apelo es que hay grandes objetivos nacionales que deben ser frutos de consenso a favor del país, sin perjuicio que en otros caben, obviamente, los disensos y también temas de carácter electoral. Me explico, que se vienen con elecciones seccionales, donde lo que está de por medio es la credibilidad, la confianza y la forma de administrar, porque ahí no hay izquierdas y derechas, pues mis queridos amigos. Tú comprenderás que recoger la basura eficientemente todos los días no tiene nada que ver con el socialismo ni con el liberalismo. Es un tema de eficiencia. Ahí no hay derecha ni izquierda. Pavimentar calles y que haya agua potable no tiene nada que ver con sesgos ideológicos. No tiene absolutamente nada que ver si eres comunista o conservador. ¿Me explico? Así que cada cosa tiene su particularidad y esto hay que afrontarlo con mucha seriedad y con mucha racionalidad, que es lo que está faltando en la clase política ecuatoriana. En esta pausa que usted ha hecho de situación política, pero no está alejado, de pronto, ¿tiene usted alguna participación, aspiración para el 2023? Todo ecuatoriano que quiere servir y que se ha formado en política, piensa en la mejor manera, la mejor vía en que pueda canalizar esa energía a favor de los ciudadanos. Yo en lo particular no he pensado en un tema electoral en 2023. Yo lo que estoy alejado momentáneamente es la función pública, pero cuando uno entra a la política, uno tiene esas ganas de seguir trabajando, exponiendo ideas, etcétera. Pero hay un momento para todo, mi estimado amigo, hay un momento para todo. Ahorita estamos en otra etapa profesional, nos estamos preparando nuevamente para tener mejores elementos, profundizar las capacidades justamente para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano. Justamente en academia, ¿no? En academia donde usted está también desenvolviéndose de manera interesante. Así es, y también estudiando más todavía, hay que seguirse preparando, eso no termina nunca, eso es un proceso constante. Y estoy profundamente preocupado de lo que ha sido el hilo conductor de esta entrevista. Me interesa mucho el país, lo que está sucediendo, lo que está pasando, la falta de madurez, la falta de consenso en objetivos nacionales. Así que en eso hay que trabajar y todos, inclusive desde el cargo más importante que existe en una democracia, que es el de ser ciudadano, todos debemos aportar nuestro granito de arena. De ahí también nos mandó una pelotita a nosotros, los periodistas, los comunicadores, que efectivamente de manera pedagógica también estamos para informar y educar, ¿no? Y esa es la parte también delicada, compleja, pero trataremos de hacerlo de manera directa, concreta, por el bienestar de los ciudadanos, porque aquí queremos vivir, nuestros hijos, nuestros padres, queremos hacer un mejor país. Así es, completamente de acuerdo, y también ese ejercicio le correspondería en primer plano a quienes hacen la política, a quienes ejercen los cargos. El presidente de la República creo que es el primer llamado a hacer este ejercicio de explicación, de pedagogía, le denominamos, de cuál es el problema. Y esa es la razón de ser de los partidos políticos también, de todos, de ser los legítimos interlocutores entre el ciudadano y la administración pública del porqué de las cosas.
Los partidos no existen solamente para presentar candidatos cuando existen cada elección. Ese es otro error y de falta de cultura política en el país. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar también. Ok. Abogado. Ya. Sí, Adelante, solamente Jorge. una última inquietud. Ya que usted hizo una pregunta sobre lo político a Henry Cucalón, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, sí me gustaría en estos últimos 2 minutos su lectura en torno a las alternativas que tendría Guillermo Lasso, porque hay todo un análisis en torno a eso. Muchos creen que la muerte cruzada no le conviene, porque la votación de Lasso en segunda vuelta fue cohesionada con la votación de Pachacutic y de la izquierda democrática. Sin embargo, en contraparte, está la consulta popular. Desde su experiencia en el timeline político, en el momento político, ¿cuál de las dos finalmente podría provocar el objetivo del gobierno en torno a lo que se busca, que es la generación de empleo a través de una aceptación popular en las urnas? El objetivo del país debería ser destrabar esto de aquí. Destrabar la pugna de poderes que en algunos casos es innecesaria. Porque tiene intereses inconfesables. No es por choque de trenes totalmente ideológicos. Ya le he explicado. En un caso hicieron lo mismo. Concesionaron, delegaron, pero están haciendo solo por joder, por ver cómo lo minan al presidente, cómo lo sitian, para encontrar al gobierno la forma más débil para ver en qué momento pican cartas, como popularmente se dice. El otro sector, ya te digo, pues tienen dificultad de lectura comprensiva, no entienden nada, viven 2 siglos hacia atrás, no saben la diferencia entre concesionar y vender, entonces es un tema muy complicado. En algunos casos creo que tienen que volver a nacer. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tiene el presidente? Me explico, tiene varias alternativas. Una es la consulta y todo time en Jorge siempre va a ser complicado. Los politólogos les he leído que debió haber sido el año pasado, cuando el presidente tenía más popularidad, con el tema de la vacunación, donde obviamente hubo un éxito. Otros dicen el tema de la muerte cruzada y ahí yo me detengo. Conceptualmente a mí nunca me ha gustado esa figura, creo que alguna vez lo conversamos, es una figura netamente europea, parlamentaria, donde tú no eliges presidente, eliges mayorías parlamentarias, por eso es como en España, caen los gobiernos a cada rato, porque tú eliges un diputado, que siendo la mayoría pasa a ser presidente del gobierno, como es España, o canciller en Alemania, ¿me explico? O primer ministro, como el caso de Inglaterra. En una república presidencialista no es tan sencillo, pero el hecho cierto es que existe en la Constitución. Entonces, la gente dice, ahorita no le conviene al presidente. Siempre hablan es del presidente, del Congreso, nunca hablan del país, me explico. Eso es lo que me preocupa. Función del país, ¿qué es lo que le conviene al país? Porque el presidente ya no tiene los números hace unos años. Yo sí le digo una cosa. El presidente de la República se hace pedagogía de señalar quiénes son los que están, no en contra de él, sino en contra de los intereses del país. Y tomando en cuenta que el fenómeno electoral que se presentó en febrero del año pasado es muy difícil que se repita. El señor Yacu Pérez ya ni siquiera está en Pachacutic. No digo que no exista políticamente. Yacu Pérez tuvo el éxito de mover a Pachacutic en una agenda más de centro y amplió el electorado, y Pachacutic sacó una votación que nunca la había sacado. Producto de eso es el arrastre parlamentario a unos diputados que nunca sabían ni cómo se inscribieron y terminaron siendo diputados. Lo mismo le pasó a la izquierda democrática, que sacó una votación insospechada gracias al TikTok del candidato, que hay que ver y quiero ver cuánto es que paga de impuesto a la renta. Eso sí quiero ver, este famoso empresario, me explico, novedoso, que es más tiktokero que de contenidos, que de conceptos, muy raro en un socialdemócrata, que siempre son gente de luces, principalmente los europeos. Me explico, ese fenómeno ahorita no existe. Si el día de hoy fueron las elecciones, yo no le puedo decir quién va a ganar, pero yo sí le voy a decir que esto se va a partir en 2 grandes tendencias. Todos los demás ya no van a ser actores, van a ser espectadores de la noticia política, porque ya no hay lo que existió en febrero del año pasado. Esto se va a concentrar básicamente entre el gobierno y el presidente, porque las muertes cruzadas, Jorge, en la práctica son un referéndum sobre el presidente y con lo que ella arrastre a los diputados contra la oposición. Y ahí es donde se están peleando quién lidera la oposición. La oposición o constructiva para mejorar, para alternativas, o la construcción para minar al gobierno para ver qué rédito personal o amnistía saco de agache. Ese es básicamente el escenario. Así. Todos los demás actores en una muerte cruzada quedan ahí, ¿ves? Quedan literalmente ahí, nomás, como vulgares espectadores. No juegan en la práctica.
Muchas gracias. Sin duda hay que analizar, ¿no? Porque si hay un proceso de consulta popular, en la práctica, el pueblo ecuatoriano estaría ante dos escenarios: la supervivencia o el estanque. Gracias a Henry Cucalón, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, por sus criterios. Tenemos que ir a la pausa comercial porque nos espera el segmento Puerto Arte. Un abrazo, Henry. Un abrazo, muchas gracias por la oportunidad. Ok, muy buenos días. Saludos. Vamos.